Bueno, a ver. Vamos a hablar entonces de la contaminación ambiental. Recordemos que cuando hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando pues de una alteración, ¿no? Alteración desfavorable del entorno, ¿no? Del ambiente, ¿de acuerdo? Repito, estamos hablando pues de una alteración desfavorable, ¿no? Del entorno, del ambiente, causado, ¿no? Pues por actividad humana, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Causado por actividad humana. Entonces, siendo así, siendo así, la actividad humana que termina pues dejando en el entorno, pues básicamente productos, ¿no? Productos de desecho, ¿de acuerdo? Productos que no van a usarse aparentemente, ¿correcto? Y entonces pues está el detalle, ¿no? De que pues siendo el humano el que produce por su propia actividad industrial, cotidiana, estos pues contaminantes, es pues el humano quien tendría que solucionarlo, ¿no? Pero pues a veces se puede y a veces no, ¿no? En fin, el asunto pues es que estos residuos, estos restos, estos desechos afectan de manera negativa al entorno, ¿no? Al aire, a la atmósfera, al suelo y obviamente de manera pues, ¿no? General a los seres vivos, ¿no? Y eso es pues justamente lo que vamos a llamar contaminación. Ahora bien, como afectamos la calidad de aire, agua, suelo, ecosistemas y demás, pues de todas maneras se va a afectar la vida humana, ¿no? A veces queremos que la contaminación no nos afecta, pero cada día estamos viendo que nos afecta pues mucho más y de múltiples formas. Por ejemplo, podemos hablar del efecto de invernadero y pues el calentamiento global, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de un invernadero, estamos hablando pues de una estructura, ¿no? Rodeada de cristales que permite pues, ¿no? Que permite pues el cultivo y crecimiento, ¿no? De plantas normalmente tropicales en zonas no tropicales, ¿no? En zonas frías. ¿Por qué? Porque justamente estas estructuras cubiertas generalmente pues por vidrio, pues lo que hacen es almacenar o albergar calor, ¿correcto? Calor. Muy bien. Y entonces, gracias al calor almacenado es que pues estas plantas tropicales pues pueden crecer en estas zonas no tropicales. Bien, ahora, ¿cuál es el detalle importante aquí? Hay muchos gases que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en nuestra atmósfera, como son el CO2, ¿no? El metano, ¿correcto? Los óxidos de nitrógeno, ¿ya? El vapor de agua, pero sobre todo, nos vamos a referir pues, ¿no? A los tres primeros, ¿no? El CO2, el metano y el vapor de agua.
Estos gases actúan pues justamente como los vidrios, ¿no? De un invernadero. Por esa razón hablamos justamente pues del efecto de invernadero. Esto logra retener la radiación infrarroja del sol, ¿no? La cual pues incrementa, incrementa la temperatura sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Lo que llamamos pues la temperatura global del planeta. Entonces, dado que eso ocurre, pues a ese fenómeno de incremento de la temperatura global se le llama pues calentamiento global. Ahora, este calentamiento global, ¿ya? Decíamos, este calentamiento global, repito, ¿no? Este calentamiento global, pues tiene como consecuencia, ¿no? Tiene como consecuencia el cambio climático. Repito, tiene como consecuencia el cambio climático, ¿no? El cambio en las condiciones climatológicas de la Tierra, lo cual pues a su vez ocasiona diversos o es capaz de ocasionar pues no diversos desastres naturales, ¿no? Hablamos pues de sequías en algunos lugares del mundo, desertificación, en las zonas tropicales, ¿no? La aparición pues de un mayor número de huracanes, ¿no? O tornados de repente que no se veían pues comúnmente en esa zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, como el tornado, bueno, o el ciclón, ¿no? Que tuvimos acá hace poco, el Yaku, cuando pues Perú no es una zona donde pues haya ni ciclones, ni huracanes, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces ese es pues un detalle particular que debemos tener siempre presentes, ¿no? El cambio climático afecta a todos, tal vez pues algunos más que otros, pero pues termina afectando a todos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los nevados, ¿no? Pues en Sudamérica ya el primer país que ha perdido nevados es Venezuela y se calcula pues que en los próximos años va a ocurrir lo mismo con Colombia, con Ecuador y pues obviamente también ocurrirá en Perú. Ahora, la pérdida de nevados a veces parece pues no afectarnos directamente, porque pues no estamos acostumbrados a pensar en el global, ¿no? Sino en lo que nos afecta directamente. Pues bien, vamos a hablar de un ejemplo. Nosotros en Lima, ¿no? Dependemos mucho del agua del río Rímac. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque pues nosotros sacamos el agua potable del Rímac, pero hace muchísimos años ya el agua que se saca del Rímac termina o ha terminado siendo insuficiente para todo Lima. Y por eso se hizo pues el túnel trasandino desde lo que se llama pues la zona de marca uno marca 2 que es la zona de marca Pomacocha, que se ubica pues en la cordillera de la Viuda. Una cordillera que pues eh, tenía nevados, tenía. Los nevados han ido retrocediendo y en algún punto pues nos vamos a quedar sin
fuente de agua en los próximos años. Así que pues no hay que ir hasta otro país para ver cómo pues el cambio climático termina afectándonos a todos, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces ya tenemos este asunto, ¿no? De los gases, pues, de efecto invernadero. Ahora, de todos los naturales, bueno, CO2, vapor de agua y metano, digamos, son naturales, ¿no? ¿Por qué se hace mucho énfasis, pues, en la actividad humana? Pues justamente por el incremento del CO2. El CO2 ha aumentado, bueno, por lo menos en las medidas que se han tomado, ¿no? Ha aumentado, se calcula, pues, desde la primera revolución industrial. Pero las medidas que se han tomado, pues, no abarcan más o menos desde la segunda, o la tercera o la cuarta revolución industrial que vivimos ahora. Entonces, pues, en cada revolución industrial ha ido incrementándose, ¿no? Este asunto, pues, del
de la concentración de CO2 en la atmósfera. Y es lo que pues estamos hablando, ¿no? De que son los niveles de CO2 aumentados por actividad humana los que están pues afectando negativamente, ¿no? La atmósfera y determinando pues este asunto de del calentamiento global del efecto de invernadero. Bien, listo. Ahora, también tenemos pues el otro asunto, ¿no? Que es la destrucción de la capa de ozono. Cuando hablamos de la destrucción de la capa de ozono, estamos hablando de la acción de los compuestos llamados clorofluorocarbonos, principalmente. Los clorofluorocarbonos, ¿no? Los CFCs, tienen diversos usos en la actividad humana. Uno de los usos más frecuentes es, pues, no repito, los primeros usos que se tiene de los FC es como congelantes, ¿no? En el proceso, bueno, en la forma de lo que denominamos, pues, freón, ¿no? Freón. Ahora, entonces, estos congelantes, pues, se emplean en diversos artefactos, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, pues, ¿no? De equipos de ventilación, ¿no? Hablamos de aire acondicionado, ¿ya? Hablamos pues de equipos refrigerantes, ¿no? Muy bien. Ahora, al verse liberados los FCs, lo que se afecta en gran medida pues es la capa de ozono, ¿no? Que nos protege de la radiación ultravioleta. Ahora bien, es pues esta radiación ultravioleta la que afecta sobremanera el bienestar, el bienestar, es ya pues no afecta, pues estamos hablando del bienestar del ser humano para que no se vea afectado pues en cuanto a su salud, ¿no? No se vea afectada, repito, su salud por sobreexposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Un momento.
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Bien, listo. El siguiente punto que vamos a tocar es el asunto de la lluvia ácida. Cuando hablamos, pues, de la lluvia ácida, repito, cuando hablamos, pues, de la lluvia ácida, estamos hablando, repito, estamos hablando de gases como como los óxidos de azufre, como los óxidos de nitrógeno, que pues al llegar a tener contacto con el agua del aire, ¿no? De la atmósfera, generan pues, ¿no? Generan pues, ¿no? Lluvia ácida, ¿correcto? Lluvia ácida, o sea, se forman ácidos, ¿no? En la atmósfera y estos terminan pues, ¿no? Cayendo sobre las diversas superficies de la Tierra. Ahora, estos, estos ácidos pues van a afectar sobremanera las plantas. Perdón, decíamos entonces pues que estos ácidos al caer sobre justamente los vegetales terminan, ¿no? impidiendo su normal actividad, ¿no? Degradan la clorofila, ocurre pues no la oxidación de los componentes necesarios para la misma y entonces pues tenemos una serie de dificultades que van a terminar afectando, repito, pues no solo al proceso fotosintético, ¿no? Sino a la productividad en general, ¿no? De un ecosistema. Recordemos que pues la productividad de un ecosistema está en relación justamente con la actividad fotosintética. Entonces, si se reduce la actividad fotosintética, pues obviamente se va a reducir la productividad llamada productividad primaria, ¿no? De los ecosistemas. Bien, siendo así entonces, pues hay que tener eso muy presente. Bien, entonces, por otro lado, afecta también las edificaciones, las construcciones, ¿no? Mediante el llamado fenómeno, pues, de polución o desgaste, ¿no? De superficies, ¿ya? Como el suelo, como el suelo se torna, pues, ácido. Bien, entonces, en el caso, pues, de la
de la polución, hay que revisar pues lo que pasa con, ¿no? Las edificaciones, pues justamente eh, estas sufren deterioro considerable, ¿no? Por por las lluvias ácidas. Bien, teniendo eso en cuenta hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Bien, a ver, un momento, por favor.
Vamos a pasar entonces ahora al aspecto pues de la contaminación hídrica, ¿no? La contaminación del agua. Bien, cuando hablamos de la contaminación hídrica, perdón, cuando hablamos de la contaminación hídrica o contaminación del agua, pues hay que tener en cuenta que la contaminación del agua puede ocurrir pues por, perdón, por residuos orgánicos. Hablo de basura, por ejemplo, ¿ya? Puede ocurrir, pues, por efectos de algún desecho minero, algún relave, ¿de acuerdo? Pero lo más común, y sobre lo, pues, lo cual tenemos mayor campo de acción, es básicamente, pues, el aspecto, ¿no? De los residuos humanos, ¿no? Básicamente hablamos, pues, de los residuos orgánicos que terminan en las masas de agua, ¿no? En las masas de agua son ríos, estanques, lagos. Bien, y que repito, pues van a afectar sobremanera, van a afectar, repito, sobremanera la calidad del agua y por lo tanto la calidad de vida de los seres que están en ella. Y si hablamos pues de que estos seres que están pues en el agua son usados por el ser humano para su consumo, pues van a afectar también sobremanera pues al ser humano. Bien, entonces vamos a hablar pues del asunto de los detergentes, ¿no? Organofosforados. Los detergentes organofosforados, pues como el nombre lo dice, ya, un momentito por favor.
Bien, ¿alguna pregunta entonces hasta ahí? Ya, entonces estamos hablando pues de los detergentes organofosforados. Resulta que estos detergentes pues van a terminar añadiendo un nutriente más al agua, que es pues el fósforo. Esto va a ocasionar un exceso de fósforo en el agua. Este exceso de fósforo, entre otros compuestos orgánicos, ¿ya? Pues van a servirle de nutrientes, sobre todo a las algas superficiales. Y entonces, al servirle de nutrientes, sobre todo a las algas superficiales, pues estas van a comenzar a proliferar. Al ocurrir ello, pues de manera inmediata, el agua, ¿no? Va a comenzar a enturbiarse por pues la reproducción rápida, no la expansión rápida de estas algas superficiales, lo que va a bloquear básicamente la llegada de luz a las partes pues profundas de este estanque, lago, de esta masa de agua, lo que a su vez pues traería, ¿no? Traería consigo pues la degradación no continua, no necesariamente rápida, pero sí sostenida, pues de la masa de agua, ocasionando la muerte de los peces que están en ella, eh, ocasionando también la falta de oxígeno, lo cual pues reitero causa la muerte masiva finalmente pues de las especies que están en esta masa de agua. Bien, entonces la eutrofización pues es un fenómeno altamente dañino para, reitero, las masas de agua que terminan pues no viendo alterada su estructura. Bien, como vemos pues en el proceso se van acumulando las algas de manera superficial y eso es pues lo que ocasiona, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con la contaminación terrestre, la contaminación pues de la tierra, ¿no? Un momento, por favor. Antes, ¿alguna pregunta?
Salinización. Bien, a ver. Bien, cuando nosotros hablamos de la cantidad de sal, reitero, cantidad de sal en la tierra, ¿correcto? Estamos hablando, pues, ¿no? Del concepto de salinidad, ¿de acuerdo? Ahora, por erosión, ¿no? Por erosión, cuando una masa de agua, ¿no? Recibe o entra en contacto con tierra, pues decimos que la masa de agua quita sales a la tierra. Es una de las formas en las cuales el agua queda pues salinizada. Pero ¿y qué ocurre cuando es la tierra, no el suelo, la que termina salinizándose, o sea, incrementando su concentración de sales? Pues hablamos de, primero, una zona que probablemente estuvo pues sumergida y por pues, los procesos geológicos, ¿no? Terminó elevándose, elevándose, pero pues que, a ver, al elevarse y perder pues, ¿no? El agua superficial, pues el agua termina, ¿no? Evaporándose. Y cuando el agua termina evaporándose, pues lo que queda es el fondo salino, ¿no? Lo que llamamos salares, ¿correcto? Ahora, este proceso puede ocurrir de manera natural, como acabamos de mencionar, pues producto, ¿no? De una elevación que hace que se pierda, ¿no? La cantidad de sales disueltas y que pues finalmente, o que se evapore, perdón, el agua y que pues finalmente logre que las sales se concentren en ese lugar, ¿no? Bien, ahora, cuando hablamos nosotros de la salinización del suelo, pues tenemos un primer acercamiento, ¿no? Ahí. Ese primer acercamiento es importante recordarlo porque pues debemos tener presente que puede ser natural, te decía, o por actividad humana. Ahora, te decía que las causas pueden ser pues, hablamos entonces de la salinización, ¿no? Por pues el incremento, ¿no? De sales en el agua. No, perdón, en la tierra, mil disculpas, ¿no? En la tierra. Básicamente, pues, reitero, es que se deje que el agua con sales termine evaporándose sobre el suelo y pues obviamente quedarán solamente los restos salinos, ¿no? Los restos salinos.
Bien, ahora hay causas, pues te decía, naturales, ¿no? Por ejemplo, en las costas, ¿no? El suelo se saliniza rápidamente, pues por la brisa marina, ¿ya? Y en los desiertos, pues cuando hay una masa de agua que termina, ¿no? Evaporándose. Por causa humana es el problema del manejo agrícola, ¿ya? Es el problema del manejo agrícola. Bueno, como te estaba comentando, ¿no? En el caso, pues, de la actividad humana, ¿no? El, el hecho de un mal manejo de suelos, ¿no? El hecho de un mal manejo de suelos, pues termina generando depósitos de sal en el terreno, ¿no? En la tierra. Y esto, pues, termina generando lo que llamamos proceso de salinización, que tiene varias consecuencias, ¿no? El suelo se hace menos fértil, no se puede seguir cultivando, disminuye la productividad, vamos a tener problemas con el riego, no hay una adecuada absorción de nutrientes, eh, se afectan los siguientes cultivos, entonces va a haber un... Bien, vamos a tener entonces que la tierra básicamente pues va a volverse estéril, ¿correcto? Y por lo tanto, pues se va a perder aquello que pues justamente se pensó que no se iba a perder, que es el potencial agrícola, ¿no? Bien, no sé si hasta ahí, perdón, la respuesta sirva o de repente se necesita no sé, una mayor explicación.
Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Otra más de las que hemos estado resolviendo ya. Si no, en un par de minutos continuamos pues con la revisión de la sesión de esta semana.
Bueno, decíamos entonces sobre la contaminación del suelo, la contaminación terrestre. Hablamos pues no de residuos sólidos, herbicidas, plaguicidas, metales pesados y radioactivos. Pues a ver, veamos. Cuando hablamos, cuando hablamos de la contaminación del suelo, contaminación terrestre, si hablamos pues de residuos sólidos, hablamos de basura acumulada, que a su vez pues va a traer todo tipo de infestaciones, ¿no? Cucarachas, roedores, ¿no? Tipo ratas, eh, insectos diversos, ¿no? Moscas, mosquitos, lo que a su vez pues podría ocasionar, ¿no? Eh, afectación a la salud, ¿no? La salud humana. Es por esto pues que hablamos pues, ¿no? De el, el cuidado, ¿no? Del entorno, ¿no? Y entonces pues, bueno, en el caso pues de la basura básicamente es eso y el mal olor, ¿no? Que se termina pues generando por la acumulación de estos residuos que también pues influyen mucho en el bienestar, ¿no? Eh, mental, en el bienestar en cuanto pues a la salud integral, pues porque justamente pues termina afectando, ¿no? Los centros nerviosos, en este caso pues el del olor, ¿no? Bien. Por otro lado, el uso de herbicidas, de plaguicidas, de pesticidas, ¿no? Sobre todo los de naturaleza organoclorada, pues terminan afectando al ser humano en la medida en que se concentran en los cultivos. Y pues al concentrarse en los cultivos, terminan acumulándose en ellos y llegando, ¿no? Vía alimentación, pues al ser humano, el cual va a acumularlos en el tejido adiposo y eso pues va a ocasionar mm, diversas enfermedades, ¿no? Incluyendo algunos tipos o formas pues de cáncer, ¿no? Entonces ese es pues un peligro que debemos evaluar muy bien, ¿no? Bien, ahora, en cuanto en cuanto al asunto de los metales o metales pesados o metales radioactivos, pues podremos hablar del asunto minero, ¿no?
Siendo pues que cuando hablamos de, repito, metales, hablamos pues de la actividad minera que llega al suelo a través pues de los relaves, ¿no? Muy bien, recordemos que un relave básicamente es pues no cierta cantidad de agua que contiene los residuos de la actividad minera. Básicamente hablamos pues de minería de socavón, ¿no? Que pues termina, si se descuida, ¿no? Llegando pues hasta los ríos y afectando seriamente, ¿no? La biodiversidad. Muy bien, si hay alguna pregunta, por favor, háganla. Estamos atentos, ¿no? Para resolverlas. Recordemos que este es un espacio de consultas académicas, así que pues estamos atentos a sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Reitero, ¿alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Con referencia a los Buenas metales tardes. pesados y radiactivos, ¿esos siete son los que tienen más contaminación o cómo? No lo entiendo bien. Ya, claro, los que estamos observando acá son, digamos, los más comunes en cuanto a la contaminación del suelo, incluyendo la contaminación del ser humano, que es, por ejemplo, el caso del plomo, ¿no? Sustituyendo pues a los minerales que naturalmente se encuentran, ¿no? En los huesos. Esto con el tiempo pues lo que va a lograr es un deterioro, repito, deterioro, repito, deterioro pues no de la salud de lo más interno. Ahora, podemos hablar, por ejemplo, del arsénico, del cromo, del mercurio, del níquel, del bario, del cadmio. Hablemos del mercurio, ¿ya? Hablemos del mercurio. En nuestro Perú, la actividad minera ilegal e informal de oro, ¿no? Usa muchísimo mercurio justamente para eh, extraer, ¿no? El oro en los lavaderos, pues, ¿no? Clandestinos. Extraer, pues, oro de algunos ríos o, pues, simplemente, ¿no? Con dragas, pues, mover el fondo y obtener, pues, restos áuricos, ¿no? Restos de oro. En fin, dado que hablamos del mercurio, el mercurio es altamente tóxico, ¿no? Incluso en el ligero contacto con la piel, ¿de acuerdo?
Y pues resulta que el oro, o el mercurio, perdón, ha aparecido en los ríos de Madre de Dios, ¿de acuerdo? Ha afectado a los peces en esas zonas, ocasionando pues que los peces estén, ¿no?, contaminados ya en su cuerpo con mercurio. Estos peces a su vez son pues consumidos por distintas comunidades nativas o incluso por los mismos eh, habitantes de estos asentamientos mineros y pues pasan el mercurio a su cuerpo, ¿no? Es más, lo terminan acumulando, ¿ya? Y pues esto afecta sobremanera su sistema nervioso, ¿no? Afecta sobremanera el sistema linfático, pudiendo pues ocasionar distintos tipos de cáncer, ¿de acuerdo? Y entonces pues ese es el detalle con este asunto del mercurio, por ejemplo, ¿no? Que de hecho ya pues se sabe que no solo está en los seres vivos, sino, bueno, o sea, en el ser humano, en peces, ¿no? Sino que además el mercurio está contaminando ya el mismo bosque, ¿no? Cuando llegamos a que ya el elemento está por todas partes contaminando, ya hablamos pues de un proceso llamado biomagnificación, ¿no? Entonces, eso es algo pues que tenemos que evitar o reducir, ¿no? Ahora, en el caso del cromo, pues el cromo es un elemento que en su estado hexavalente es contaminante, ¿no? Contaminante incluso de la salud humana, pero en otros estados, pues no lo es. Entonces ahí va a depender mucho del estado en el que se encuentre el elemento, ¿no? Pero sí, como bien mencionas, estos que estamos viendo son pues no los más comunes contaminantes del suelo y por tanto contaminantes incluso, ¿no?, de vegetales y en consecuencia pues de la salud humana, ¿no? Bien, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta. Bien, repito, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta?
Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta entonces? Bien, entonces continuamos pues con este asunto, ¿no? Reiterando ya los aspectos del cambio climático, ¿no? Hablamos de sequías. En muchas partes del mundo hay sequías, pero también hay cosas pues que ocurren que resultan ser muy peculiares, incluso hasta pues diríamos asombrosas, ¿no? Como lo que ha ocurrido pues hace poco en Arabia Saudí, donde pues una granizada se convirtió en una especie de mar de hielo, ¿no? Y que pues finalmente, obviamente por acción pues del calor, el hielo eh, empezó a derretir, ¿no? Lo que originó una especie pues de, 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 de océano de hielo que está pues flotando sobre la arena, ¿no? Una de esas cosas pues particulares, ¿no? Pero bueno, más allá de ese hecho, el asunto pues es que podemos palpar eso mismo en nuestra realidad, ¿no? Porque pues en los años anteriores, prácticamente los 2 años pasados, no hemos tenido invierno. O sea, el invierno fue un invierno cálido, pero pues este año ha sido un invierno como los que tradicionalmente pues son inviernos, ¿no? O sea, frío y húmedo. Entonces, pues ese hecho, pues, por ejemplo, sorprendió a muchos que seguían esperando pues un invierno cálido. Incluso pues, ¿no? Los productores de ropa en Gamarra, ¿no? También nos sorprendió porque pues no esperaban tampoco un invierno como los de antes, ¿no? Un invierno pues muy húmedo, muy frío, pero bueno, pues se produjo, ¿no? Y entonces ahí está pues el punto, ¿no? El cambio climático ocasiona todo eso. O, por ejemplo, ¿no? Como mencionamos hace pues unos instantes, el hecho de la desaparición, ¿no? De los nevados. Muy bien. Ahora, al existir cambio climático, pues muchas especies
van viendo su hábitat alterado, al punto en que podrían pues verse afectadas con la desaparición o extinción. Es el caso pues por ejemplo del oso polar, ¿no? Muy bien. Y entonces pues ahí vamos teniendo este asunto de cómo afecta el cambio climático, ¿no? También hablamos pues de la aparición de nuevas enfermedades en aquellas zonas sobre todo, pues donde no se conocían, ¿no? Que por ejemplo pues es el caso de la expansión del dengue, ¿no? Que pues casi siempre estuvo concentrado, ¿no? En países tropicales o en zonas altamente tropicales y que finalmente pues terminó extendiéndose incluso a zonas pues subtropicales, ¿no? Bien, ahora, perdón, con pues estos aspectos, ¿no? Del deterioro, por ejemplo, de los ecosistemas, pues no solo una especie se va a ver amenazada, sino pues una multiplicidad de especies, ¿no? Van a verse pues, ¿no? Amenazadas justamente por el hecho de alterar sus ecosistemas, ¿no? Bien, antes de proseguir, ¿alguna pregunta? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Por favor, vamos, el tiempo que nos queda, hay que aprovecharlo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien, ahora,
Cuando hablamos de la calidad ambiental o cuando hablamos pues de la calidad del ambiente, recuerda que tenemos que, bien, entonces, por ejemplo, hablamos de Lima. Lima es una ciudad que no es amigable para la vida humana, en verdad. Tenemos pocas áreas verdes, tenemos uno de los cielos más contaminados de la región, ¿no? Lo cual ha elevado muchísimo, pues, ¿no? La población con algún tipo de enfermedad o infección respiratoria. Y pues entonces, te decía, no, no exacta como la vida, ¿no? ¿Cómo se altera el equilibrio ecológico? A ver, cuando hablamos de equilibrio ecológico, hablamos de un ecosistema clímax, ¿no? O sea, de un ecosistema que ya llegó a su máximo nivel de organización vegetal. Ya básicamente hablamos pues de un bosque, ¿no? Ahora bien, sin embargo, ocurre que todo ecosistema, todo ecosistema puede alterarse. Ahora, la alteración natural, ya digamos, la alteración natural, pues simplemente se llama desequilibrio ecológico. Producto pues de algún acontecimiento geológico, ¿no? Producto de algún acontecimiento tipo pues tsunami, terremoto, en fin, ¿no? Lo que pues a veces llamamos desastres, ¿no? Ya. eh, una inundación también, por ejemplo, ¿no? Listo, lo va a alterar. Pero si hablamos de una alteración creada por el ser humano, generada por actividad humana, entonces estamos hablando de, repito, entonces ahí estamos hablando de contaminación ambiental. Entonces ocurre pues que tenemos que recordar, una cosa es que el desequilibrio sea pues natural, ¿no? Y otra cosa que el desequilibrio sea pues generado por actividad humana, ¿no? Por actividad antrópica. Entonces, hay esa diferencia que siempre hay que tener presente, ¿ya? El equilibrio ecológico, repito, se va a romper, ¿ya? Se va a romper por causas naturales, como un desastre, o se puede ver interrumpido, pues, por actividad humana, ¿de acuerdo? En ese caso se llamaría contaminación. Muy bien, siendo pues, ¿no? Ya la hora indicada. Les agradezco su participación y ya nos estaríamos pues yendo en algún otro momento u oportunidad. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídense. Tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Sí, gracias. Nos vemos.